ofrezca a los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 4 de mayo del 2023 es jueves de la cuarta semana de la Pascua. Yo sé que en algunos lugares hoy van a celebrar a Felipe y a Santiago, apóstoles, porque ayer han celebrado el Día de la Cruz. Se lo dije ayer y se lo repito, nada malo con eso, ¿de acuerdo? Existe esa posibilidad, solo que desde la reforma de 1971 se quedó claro que todo quedaba al 14 de septiembre, la fiesta de la exaltación de la cruz. Entonces, por eso ayer he hecho la fiesta, de los apóstoles Santiago y Felipe, precisamente por eso, ¿verdad? Siguiendo esa norma. Pero estoy seguro que muchos lugares hicieron lo de la cruz y fantástico, nada malo en eso. Por favor, no nos volvamos más papistas que el Papa por una cosa que realmente, insisto, no nos va a dividir y no nos va a generar encontronazos. Hoy voy a hablarles de un beato interesantísimo, Charlie, bueno, así le decían los amigos. Se llamaba Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, que nació en Caguas, en Puerto Rico, en 1919, en noviembre de 1919, con una vida dificilísima, porque va a morir joven. Él va a morir en 1963, de hecho un 13 de julio, solo que usted dirá, padre, ¿por qué entonces hacemos la celebración el día de hoy? Si el día de hoy no correspondería. De todas maneras fue beatificado, incluso creo que fue en abril del 2001, por el Papa San Juan Pablo II. Entonces, ¿por qué esta fecha? Porque resulta ser que es la fecha en la que él se consagró como terciario benedictino. Entonces, por eso es que ha quedado esta fecha propiamente. Pero bueno, ya les digo, vivió una época complicada por su salud. Él va a morir de un cáncer intestinal. Él padeció de eso durante toda la vida. Era un estudiante brillantísimo, oigan, brillantísimo, muy, muy inteligente, pero lamentablemente su salud no le permitía quedarse largos ratos en la universidad. Y fíjense que de su familia, de sus hermanos, incluso habrá alguna religiosa, alguna monja y algún religioso también. Y entonces es una vida extraordinaria la suya. Tuvieron una situación complicada, pequeños, porque la casa donde vivían y el negocio y todo de su papá, don Manuel creo que se llamaba el papá, lo perdieron todo en un incendio y tuvieron que trasladarse precisamente por eso. Fue una situación muy compleja. Les tocó vivir junto a la casa de una familia y es siempre complicado, ¿no? Irse a vivir a la casa, aunque sean familia, pero llegar con toda la otra familia siempre complica el asunto, y la mamá la pasó un poco difícil por eso, pero eso, y al inicio generó que ellos fueran un tanto tímidos, precisamente por eso, un poco retraídos, pero la mamá fue la que le fue inculcando la alegría y la confianza en Dios, la misa diaria y todo aquello. Bueno, para no hacerles larga la historia, resulta ser que Charlie fue un excelente promotor de la vida litúrgica. Realmente él, con todos los círculos que armaba, con el Centro Universitario Católico en Río Piedras, que va a ser el lugar donde él va a morir al final, y todo el montón de elementos. Miren, escribió cualquier cantidad de documentos defendiendo a la iglesia, temas que pues girando alrededor de la teología, la cristología, la mariología. Tenía una grandísima devoción a la Virgen, a la Eucaristía. Ya les digo, le interesaba la celebración de la, me imagino, lástima memoria, en el 63, precisamente el año en el que sale la Sacrosanctum Concilium, ¿no? El primer documento del Concilio Vaticano II que trata precisamente sobre la Sagrada Liturgia. Seguramente él se hubiera alegrado mucho en el cielo, lo ha de haber hecho por todo porque él lo enseñaba. Precisamente el espíritu, digamos, que tiene la Sacrosanctum Concilium y lo que tiene el concilio, lo tenía él. Basta leerlo en sus escritos, ¿no? Y nos encontramos con eso. Pidámosle al Señor. Bueno, su proceso fue un poquito rápido, porque ya imagínense que empezó el proceso en el 92 y en el 2001 ya estaba siendo beatificado. Sí, no sé por qué está atrasadito el proceso de la canonización, pero seguramente va a ser un gran santo. Vamos a las lecturas del día de hoy. Por el tiempo, perdonen, que es que siempre hay alguna cosa en el tintero, y aunque yo quisiera seguir hablándoles a veces de los santos, pues, o hablarles más de los santos, pues resulta ser que a veces se vuelve un poquito complicado.
La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 25. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: hermanos, si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie y, haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y le suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien piensan, pero miren, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya les digo que cuando uno va leyendo estos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles, uno debería ponerse de rodillas para darle gracias al Señor por tanta misericordia. Porque, hombre, lo que se nos acaba de contar, el primer viaje apostólico de Pablo y Bernabé, Pablo y sus compañeros, aquí se refiere a Bernabé y a Juan Marcos, que Juan Marcos le da mamitis aguda y se regresa a Perge. De ahí lo va a ir a buscar luego Bernabé, porque sabía la calidad del muchacho, solo que tuvo un momento de flaqueza. Ya les he dicho yo tantas veces, no, la figura de Bernabé es tan importante porque él tiene esa habilidad de siempre darle otra oportunidad y de ayudarle a otros. Ahí está el tema. Pero bueno, volvemos. Llegan a Pafos, llegan luego a Perge de Panfilia, entran a la sinagoga. Esta es la norma de lo que Pablo siempre va a hacer. Primero llegará a la sinagoga y cuando ya la cosa no cuaja, entonces se volverá a los paganos. Aquí todavía no estamos. Entonces fíjense todo el discurso, ¿no? Todo el discurso. Tiene 3 elementos este primer discurso que son fundamentales. Lo primero es recurrir a la historia. Es recurrir a ver cómo ha sido historia de salvación y el Señor va a desembocar toda esa historia en Jesús. Segundo elemento, noten que hace referencia a Juan y dice que Juan el Bautista decía de Jesús: no soy digno de desatarle la correa de las sandalias, porque muy probablemente lo vamos a ir viendo a lo largo de estos días en esa zona de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, pues ahí había muchos judíos que habían conocido a Juan e incluso eran discípulos de Juan. Entonces por eso se dirige también a ellos. Tercer elemento, noten ustedes cómo Pablo interpreta la historia, la lee de una manera preciosa. Dice que los cuidó durante 40 años en el desierto, los castigó por andar de soberbios y de malagradecidos. Sí, pero Pablo dice los cuidó y está citando un salmo. O sea, realmente es muy bella la manera como lee la historia. Tenemos 2 opciones cuando leemos lo que nos pasa y lo que le pasa a la iglesia, lo que le ha pasado en la historia de la iglesia. Podemos leerla sin Dios o con Dios. Mejor leerla desde el corazón de Dios, desde la misericordia de Dios, que es el que va llevando la historia en el fondo. El Evangelio. Fíjense, estamos leyendo los discursos de despedida. Estamos exactamente al inicio del discurso de despedida. Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe a quien yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 elementos aquí también. Primero, es después de haberles lavado los pies. Aquí comienza ese largo discurso que va a abarcar evidente todo el final del capítulo 13, que hemos leído otros pedazos en otro momento, el capítulo 14, el capítulo 15, el 16, el 17, hasta allá llegará. El 18 es la pasión, el 19 es la muerte y el 20 la resurrección en el Evangelio de Juan. Entonces, esto es fundamental. Acaba de ocurrir este gesto que los discípulos no entienden, pero Jesús hace referencia a que Él sabe bien a quienes ha elegido. Miren,
yo creo que vivimos esa experiencia todos, ¿no? En algún momento de la vida nos sentimos así como, ¿y yo qué hago? Pero sí, a mí me pusieron en esto, me encomendaron aquello, y yo no sé si tengo la capacidad, la fuerza, la energía. Sí, nadie lo sabe. Es decir, pero yo tengo que confiar que si el Señor me eligió, Él sabe por qué me eligió. O sea, es decir, si Él me ha puesto en esta situación, me ha colocado en esta responsabilidad, pues tengo que confiar en Él. Fíjense, más que confiar en mí mismo, porque entonces ahí sería soberbia. No, pues si el criado no es más que su amo, lo acaba de decir. Entonces confiemos en las elecciones del Señor. ¿Que le vamos a fallar? Si le fallaron estos benditos, oigan, si todos le fallaron, pero también y nosotros también fallaremos. Pero las elecciones de Dios nunca se pierden. Segundo elemento, fíjense. Como señala, cita el Salmo, el que compartía mi pan es el primero en traicionarme. Él ve esa traición y lo dice, se lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda, ese es el segundo punto, pues, cuando suceda sepan que yo soy. O sea, ese yo soy, el Yahweh, el Yahvé, que para descubrir quién es realmente, es porque descubrimos la verdad de Dios en la cruz, la verdad de Cristo en la cruz. Ese es el lugar donde se manifiesta el proyecto de Dios en su totalidad. Tercer elemento, y con eso termino. Noten ustedes cómo la insistencia en verdad les digo. Esta es esa manera judía, lego, emin. O sea, es decir, yo les estoy diciendo, estoy jurando, amén, amén, dico bovi, se dice en latín. Es eso, yo les estoy jurando. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Interesante, ¿no? El que lo recibe, a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Perdón, pero que no estamos hablando de otra cosa aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor habla ahora de envíos? Claro, porque todo el discurso, esa larga sobremesa, esa larga despedida del Señor Jesús, hasta el capítulo 16 realmente, porque el capítulo 17 ya es en Getsemaní propiamente. Pero todo esto es un gesto para solidificar, para afianzar el proyecto de la continuidad que debe haber entre el plan que Dios tiene con Jesús, el Padre con el Hijo, y que el Hijo quiere con la Iglesia. Y entonces, por lo tanto, todo esto tiene que desembocar en un carácter misionero, en un carácter que define a la Iglesia, porque la Iglesia existe para evangelizar. Bueno, elegidos para eso, confiemos en las elecciones de Dios. Les invito a hacer oración. Jesús, Hijo de Dios, hermano nuestro, nos has revelado tu secreto. Podemos ser felices y libres, como tú. Tú nos aseguras que seremos felices y libres si las riquezas no nos atan, si sabemos compartir con los demás, si aguantamos las ofensas sin vengarnos, si sentimos en nosotros las desgracias ajenas, si buscamos la justicia por encima de nuestros intereses, si tratamos de comprender y perdonar, si nuestra mirada y nuestro corazón son limpios, si ponemos paz a nuestro alrededor, si lavamos los pies y servimos a los hermanos, si acogemos el amor de Padre como el mejor regalo. Jesús, tu mensaje es sencillo, pero nos cuesta mucho ponerlo en práctica. Por eso te pedimos ayuda. Lo que nosotros no podemos, que tu Espíritu lo realice en nosotros, para que cada día seamos más felices y libres, como tú y siempre contigo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza.